Buenas noches. 24º programa de Democracia 3.0. Algunas personas nos siguen subestimando y tomando como amateurs, cuando ya somos claramente profesionales, al punto tal que vamos a evitar toda referencia al partido de Boca. No toda referencia, pero el nivel de profundidad que quisiéramos dedicarle. Estamos en nuestro 24º programa, como decíamos. Matías, Santiago, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Pablo, soy Gabriel Sáez. Hoy vamos a explorar dos experiencias en el programa que tienen que ver con el emprendedurismo social o ambiental en general. Dos muy distintas en su enfoque, o parcialmente distintas y sobre todo en su envergadura, pero que creo que sirven para ilustrar las cosas los obstáculos con los que se encuentra cualquier persona que tenga una iniciativa en beneficio de la sociedad en general, que vaya más allá del posicionamiento profesional personal o el enriquecimiento. Está en nuestros estudios un invitado, el segundo se va a comunicar desde el exterior, desde México, con nosotros por teléfono en unos minutos. Pero acá con nosotros está Daniel Fischer, que es presidente de la Fundación Vida Sustentable, una fundación que, él nos va a explicar puntualmente con qué propósito fue creada y a qué se dedica. Pero Daniel es formado en Ingeniería Ambiental en Alemania y ha desarrollado en los últimos años una serie de proyectos que queremos que nos comente ahora, pero como decíamos también queremos que nos cuente con qué tipo de obstáculo, adelantamos ya el concepto que va a permear toda la conversación, obstáculo kafkiano, se encuentra en esta búsqueda por tratar de mejorar la vida de los habitantes de nuestro territorio. Daniel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar. Vos tuviste una destacada labor profesional, tu propia empresa, fuiste formado, como decíamos, en Alemania, pero hace un par de años decidiste armar una fundación. Sí, exactamente. Va a ser 4 años desde que comenzamos con la tarea de la Constitución, que de por sí ya es una tarea ardua. No se están dando fundaciones, no se están concediendo personerías jurídicas a fundaciones, tampoco a cooperativas, principalmente por el mal uso que se le ha dado a estas instituciones, que ambas son instituciones, yo creo, muy sanas y muy redituables desde lo social. Vamos a hablar de eso, pero te quería hacer la primera pregunta, la siguiente. Del salto de la vida en el sector privado, de la vida profesional en el sector privado, a esta tarea tuya en la fundación, ¿vos considerás que cambió, de repente te volviste generoso, altruista, o cambiaste el enfoque, querés hacer las mismas cosas con otros medios, tuviste éxito o fuiste derrotado en la vida privada, entonces pasaste a lo otro? ¿Qué motivó ese cambio? No, afortunadamente en la vida privada me fue muy bien, lo que me permitió ya a determinada edad aflojar el ritmo, porque es cierto que el ritmo privado, sobre todo en lo que tiene que ver con estrés, con dedicación, es demasiado exigente. Y tengo la suerte de estar formado bastante aceptablemente en un área que está siendo cada vez más requerida, que es la depuración de efluentes cloacales industriales, tratamiento de agua. Un poco, yo creo que en un momento la psicóloga me planteó la salud o el dinero, la vida o el dinero, y la elección fue clara. Corté, cambié. Yo en este momento soy empleado hace 6-7 años y debido a mi formación con 60 años fui contratado por el Estado de la Provincia de Buenos Aires para ocuparme de plantas depuradoras de líquidos cloacales de las cárceles del servicio penitenciario bonaerense, que tienen bastantes deficiencias, de donde hay bastante trabajo, y eso me permitió el break o el cambio de vida, de filosofía. También obviamente es un cambio económico, pero yo creo que en la que me preguntaba si en el tema del altruismo y todo esto,
uno siempre es constante. Lo que pasa es que la vida te plantea oportunidades, y en la posición que estoy ahora tengo más oportunidades de hacer, de desarrollar y de dar que las tenía cuando trabajaba 12, 13, 14 horas por día para mantener la empresa en funcionamiento. Pero la pregunta con la que generalmente, y era la que iniciamos los programas, no siempre, pero muchas veces, y era la que te quería hacer ahora, pero en dos tiempos, era: ¿con qué propósito trabajás? ¿Cuál es el propósito de tu trabajo diario? ¿Para qué trabajás? ¿Eso cambió cuando cambiaste del sector privado al público o a la sociedad civil? Sí, fundamentalmente cambia, sobre todo en el ritmo, en la exigencia. Pero me digo, ¿cómo enfocabas vos? Vos trabajabas temas que tienen que ver con tu formación también, ¿no? Sí, estaba casualmente digamos, tu expertise era el mismo en el privado que ahora. Tratamiento de agua, y por el conocimiento que tenía de mi actividad la gente del sector público es que me llamó ante la imposibilidad de solucionar algunos temas o algunos problemas. Pero como te digo, cambia el beneficio económico, cambia, pero aumenta el beneficio tiempo, disponibilidad. Y eso fue lo que me permitió desarrollar lo que toda la vida planeé, o sea, los proyectos energéticos, o los proyectos como de piscicultura sustentable, y aún los proyectos como ayuda a los pueblos originarios, porque dispongo tiempo. Y la tranquilidad y el medio para hacerlo. Inclusive yo trabajo dentro de una oficina donde hay aproximadamente 30 profesionales, muy buen clima laboral, muy buen ambiente, y entre todos buscamos soluciones a distintos problemas, y obviamente han colaborado también, han aportado para mis proyectos, mis temas, lo cual es un respaldo y una ayuda grande. El cambio sí es obvio. Contanos un poquito de los proyectos, estos sobre todo los que tienen que ver con los pueblos originarios. Bueno, el proyecto de los pueblos originarios surgió con la gente de la cooperativa de agua potable de Olmos, quienes tenían problemas con sus plantas depuradoras de líquidos cloacales. Ellos dan en la localidad de Olmos, en La Plata, servicio de agua potable y cloacas. Entonces, bueno, me llamaron, yo comencé a ayudarlos, y ahí parte de la gente de la cooperativa tiene un grupo que se llama Integración Nequén Nanjú. Básicamente es un grupo que organiza 2 travesías solidarias por año, y asistiendo a 7 comunidades huichis en el Chaco salteño, en el impenetrable. Exactamente, si me preguntás si están en Chaco o en Salta, no tengo idea. Pero tenían 2 problemas muy graves. Uno era el agua potable. Ellos ya habían, parte del grupo es un perforista, un pocero, que fue y en reiteradas oportunidades hizo pozos buscando agua, pero el agua es muy salada. Encontraron muy poquitas vertientes de agua potable, y los huichis se alimentan entonces de los madrejones. Los madrejones son los charcos de agua donde se acumula, y es el único agua que tienen para todo uso. Disculpame si parece muy ingenua la pregunta, pero ¿hubo algún tipo de respuesta, o por lo menos de acuse de recibo por parte de algún estado, el chaqueño o el salteño? ¿Sabían por lo menos de esta situación? Sí, obviamente saben, hay un comité de asistencia a pueblos originarios. No, la respuesta es nula. En este momento se nota alguna intencionalidad mejor, algún pequeño cambio, pero no, y realmente ya no se intenta mucho, porque se hace todo a pulmones, todo de esfuerzo propio. ¿Ya no se intenta mucho? ¿Qué? Pedidos oficiales. ¿Ya no se intenta? Sí, la ayuda oficial ya no. Digamos, por ahí se hace alguna nota, se manda, pero normalmente no tiene. ¿No están las esperanzas puestas ahí? No, ni las expectativas, porque todo esto dilata. Yo te decía, el tema del agua era uno. Nosotros los ayudamos desarrollando un filtro con desinfección ultravioleta solar posterior que, después de trabajar un tiempo, conseguimos certificar agua potable.
se llevó uno que quedó alojado en una escuela, creo que es el Fortín o algo así. Y bueno, estamos a la espera de medios para habría que hacer unos 200 filtros para las 200 familias a las cuales se asiste. Y el otro tema que tenían, que ellos no podían solucionar, era el tema de la energía, el tema de la luz. El tema de la única posibilidad de bombear agua es con bombas solares, y que en algunas escuelas el gobierno instaló y le dio la responsabilidad de mantenerlo a las empresas de energía locales, que bueno, la atención es muy deficiente, entonces se le llevan baterías, paneles solares de reposición, pero no tenían personal idóneo para hacer estas tareas. Y ya en la última travesía se instalaron por parte de la Fundación 13 equipos para luz y algún tipo de energía, como puede ser radio, algún televisor, que iluminan la densa oscuridad que hay en la noche dentro de esas comunidades. La oscuridad es cerrada, es el negro absoluto, ¿no? ¿Vos tenés alguna noción de cuántas comunidades similares existen, que obviamente ustedes no pueden alcanzar? No. ¿Esta representativa, particularmente representativa de cuántas? En realidad no sé si se sabe, porque el impenetrable es realmente impenetrable. O sea, hay senderos por donde se accede, cuesta mucho trabajo llegar, sobre todo las travesías se hacen en abril, mayo y octubre. Abril-mayo, que es la temporada de lluvias, no se puede acceder con un camión con ayuda, por ejemplo. 4x4, y a veces han quedado encajadas las 4x4, los tractores que intentaron sacarlo, y bueno, por 2-3 semanas hasta que tuvieron que dejar los vehículos y volver. No se sabe, en realidad, la travesía anterior, la que fue mi hermano, que es secretario de la Fundación, que es ingeniero en energía y termotecnia justamente, cuando se iban, dice que apareció un wichi diciendo que representaba 7-8 familias más, que ellos también necesitaban ayuda, que querían, pero realmente apareció de la nada o del bosque, y bueno, ya se iban, se perdió en el bosque, y tanto como yo sé no se supo más de ellos. O sea, es muy difícil estimar la cantidad, porque el wichi tiene la sabiduría de no conglomerarse para cuidar el ambiente, para no contaminar. Es muy raro que haya una casa a menos de 100, 150, 200 metros de la otra, ¿no es cierto? Están esparcidos en el lugar, y se congregan en las escuelas, que son bilingües, donde los maestros son wichis también. Más allá de que las esperanzas ya no se basen en lo que pueda o no hacer una administración municipal o provincial, ¿qué límites, más allá de los presupuestarios, ves vos? ¿Hay algo cultural en los oficiales de gobierno que dicen, bueno, esa gente o no vota, o es fácilmente manipulable, o no son estadísticamente o numéricamente representativos? Más allá de la falta de medios o de la impenetrabilidad del impenetrable, ¿qué obstáculos culturales y políticos, fabricados por el hombre obviamente, existen para que se sirvan esas comunidades? No, realmente los desconozco. Sé que han ido a hacer inscripción de niños, por ejemplo, que están ayudándolos con el subsidio por nacimiento y estas cosas así. Respecto de los votos y esto, no podemos saber, porque realmente tratamos de ayudar sin influir en la cultura, porque modificar una cultura a un pueblo tan antiguo como son los pueblos originarios es algo complicado y que podría tener consecuencias inciertas, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que es cultural, sí, por ejemplo, la gente de las travesías trata de llevarle ropa, y con la ropa le llevó máquinas de coser a pedal, porque no hay energía para una eléctrica, y de alguna forma les enseñó a coser y arreglar la ropa.
o les lleva bicicletas para que puedan moverse dentro de lo que es la comunidad, pero también se trae un wichi, se lo pone a trabajar por 2 o 3 meses en una bicicletería y se lo devuelve con herramientas y repuestos para que cuando se rompa una bicicleta no quede tirada. ¿En una bicicletería dónde? En el Impenetrable. Bueno, la bicicletería en La Plata. Se lo trajo a La Plata, obviamente se ocupó del alojamiento, de la comida, que aprendiera el oficio y se lo lleva, y así, de esta forma, sin influir en sus costumbres y en sus... en la última travesía, en una localidad donde se pudieron hacer 2 pozos de agua dulce, se dejó uno para provisión de agua, el otro para que los chicos pudieran bañarse, se les llevaron toallas, jabones, y se hizo una ducha portátil con un termotanque de leña tienen muchísima, y junto con eso se buscó el apoyo de una fundación Wichi también que hay en Formosa. Se le pagaron los viáticos a esta fundación y envió a un Wichi que les enseñó a cultivar la tierra. Y en este momento tienen el maíz que sembraron a más o menos 50 centímetros de altura. Se hicieron 10 huertas, todo con riego por goteo, con semillas y material donado por gente de la comunidad de Olmos. Y de esta forma se está buscando de mejorar la alimentación, porque al no tener agua no pueden tener animales, no tienen leche, no tienen huevos, o sea, son muy faltos de calcio, de algunas proteínas, de algunas vitaminas, que bueno, lentamente se busca de mejorar. Pero yo creo que el peor padecimiento de estos pueblos, que son los pueblos que eran dueños de todas esas tierras, es que los fueron corriendo hacia los lugares donde las tierras no sirven prácticamente para nada porque no tienen provisión de agua. Dependen de la lluvia, y la lluvia es muy copiosa 6 meses y es inexistente los otros 6 meses. Ahora, si pudieron hacer eso con ellos, correrlos, desplazarlos, sí, es porque mantienen, a pesar del esfuerzo de ustedes y de organizaciones como la de ustedes. Muchos grupos, sí, afortunadamente. Son muchos, sí. Pero a pesar de eso estos pueblos son invisibles en general, digamos, relativamente. No a ustedes, no a los ojos de ustedes, pero sí de los decisores políticos que podrían influir en su suerte. Yo creo que hay algo de eso, sí. Contanos un poco si estuvieron involucrados en algunos otros proyectos, quizás incluso en un contexto urbano, que claramente hubiera traído, porque digamos, esto de ayudar a los wichis puede ser que no traiga rédito político inmediato, y esa sería una parte de la explicación. Contame de otros proyectos que te parecen que sí tuvieran más, podrían haber tenido más impacto político, aunque sea del lado del prestigio para algún... Las escuelas. Pero las escuelas se construyeron curiosamente en los claros, donde no hay árboles, y donde no hay árboles es donde está el peor agua de las napas. El agua es tan salada que el árbol no crece. Pero estás hablando del trabajo ahí en el... No, esto es el gobierno construyó escuelas. No, pero a lo que me refiero, yo sé que vos estás trabajando con temas, por ejemplo, de almacenamiento final de pilas. Sí. Y ahí has tenido también una suerte variable. Por algunos lados, en algunos municipios te han... sí. Y es una cosa que para algunos actores políticos importantes, digamos, que están en el tema de medio ambiente, toman como prioridad, pero en la práctica... En la práctica no se ejusta porque... Bueno, contanos el caso de las pilas. El sistema... las pilas, lo que nosotros desarrollamos hace ya mucho tiempo, en 90 y algo, es un sistema de confinamiento seguro de pilas y baterías, con una eficacia del 99 y pico % de retención. Estamos hablando de las pilas domésticas. Pilas comunes, sí, las de los relojes, las de los controles remotos, las de celulares y todo eso. Esto se implementó por primera vez en Mar del Plata, después Neuquén lo tomó, y un municipio que lo tomó, el único municipio que lo tomó y tiene ya 17, 18 años de permanencia, es Mercedes, en provincia de Buenos Aires.
El problema que tiene que es un sistema muy barato, que yo creo que tiene sobre todo al principio, un alto rédito político. ¿Y por qué el problema es que sea barato y que tenga un alto rédito político? Porque no tiene retorno. Porque hace un tiempo el ministro Bergman de Medio Ambiente públicamente declaró como una necesidad. Iniciativa, no, pero una iniciativa que ellos iban a hacer un seguimiento. O sea, bueno, lo que normalmente se hace es buscar de enviar las pilas a Francia, por ejemplo, para que Francia las recicle y todo eso, lo cual tiene un costo muy alto y aún tiene un problema legal, porque en realidad los residuos tóxicos peligrosos no se pueden pasar de un estado al otro. El sistema que nosotros desarrollamos es realmente económico, es seguro. Mercedes en 16, 17 años tiene 0 problemas. No ha habido absolutamente ningún problema. ¿En qué consiste básicamente ese sistema? Bueno, nosotros desarrollamos un polvo que cuando la pila revienta y larga los contaminantes, inertiza los contaminantes, principalmente los metales pesados que salen en forma iónica. En forma iónica son sensibles a combinarse y por eso hacen daño. Entonces se combinan formando un compuesto estable, el cual ya no es más peligroso, y el producto endurece. Y esto obviamente se confina dentro de bolsas de nylon y termina en un bloque que le da una protección mecánica y permite tenerlo en un lugar visible por si hubiera algún tipo de problema. Pero repito, en 17 años 0 problema, absolutamente. El costo de esto es solamente el polvo, que no es caro. Tiene una eficiencia garantizada del 98,3, 98,4, retención de iones de metales pesados, que son los contaminantes de las pilas, por excelencia los contaminantes. Y después, bueno, ponerlo en bolsitas, sellarlo y emblocarlo es un costo muy ínfimo, que en el municipio de Mercedes se hace a través de mano de obra ociosa del corralón. ¿No? Ahora, como decía Gabriel, nosotros siempre tratamos de enfocarnos en las dificultades, en los obstáculos que encuentran los emprendedores como vos para desarrollar este tipo de proyectos. Lo que yo tengo que entender, hablando en criollo, es que al común de la clase política está tan desesperado por hacer caja hasta con lo más ínfimo de la política pública, que ni siquiera puede tomar un tema que por ahí en el gran panorama es un granito de arena y tratar de sacar un rédito político sin hacer negocio. Sí, esto esa es la lectura. Absolutamente cierto. Sí. Lamentablemente es absolutamente cierto. O sea que no hay ninguno ni que ni siquiera tenga la visión de decir voy a hacer negocio con los grandes negocios y sacar rédito y hacer un bien a la comunidad, sacando rédito político, ni siquiera gratis, digamos, sacando rédito político con otro ni siquiera tenemos ese panorama. Si lo hay, yo no lo encontré. Okay. Claro, ese es el tema, ¿no? Una idea, ¿no? A ver si alguien. Seguramente hay, pero bueno, no hemos llegado, porque esto nosotros lo desarrollamos como empresa. Nuestra empresa era Bioingeniería SRL, sí, y se desarrolló con la empresa, financiamos el desarrollo y todo. Cuando estuvo, salimos a ofrecerlo y tuvimos experiencias muy crudas. Por ejemplo, un legislador, yo no quiero dar nombre, pero era presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, en ese entonces presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. ¿Año? Dejémoslo ahí. No, contanos la anécdota. Hace tiempo, cuando le presentaron esto, dijeron, muy bien, muy lindo, ¿cuánto hay para mí? Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema y después seguimos con la conversación, sí, porque se va a sumar otra persona de México. Ya volvemos.
Estábamos escuchando Crimen de Gustavo Cerati y el tema es que quisimos poner ahí el tema para ilustrar el punto de la discusión que seguía durante la música, que es relacionado a los efectos que esta negligencia, que ni siquiera es por incapacidad, tiene cuando una persona con las intenciones y la capacidad de Daniel Fischer se acerca a un decisor político y se encuentran con las mezquindades y los intereses cruzados que efectivamente se traducen en un verdadero crimen de omisión. Tenemos a otro amigo en el teléfono desde México. Se trata de Francisco Acuña, que es el director de Intrust Global Investment. Francisco es un hombre de negocios, inversionista y emprendedor social. Entre su experiencia se incluyen proyectos estratégicos en México, desde la movilización de recursos financieros a través de fuentes públicas y privadas, hasta asesorar compañías y gobiernos en inversión y alianzas estratégicas, siempre con el involucramiento de comunidades rurales e indígenas. El señor Acuña es fundador del Indy Fund, que es el primer vehículo financiero que promueve las inversiones en energía renovable y proyectos agroindustriales en México y mercados emergentes. Él nos va a contar un poco más de lo que hace, pero también es miembro del Consejo del Centro de Salud y Medio Ambiente Mundial de la Universidad de Harvard y es abogado con licencia en Nueva York, en el estado de Nueva York y en México. Francisco, ¿estás ahí? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por tenerme, Gabriel. Buenas noches, auditorio. Un placer y un honor. Gracias por estar con nosotros. Estamos con Daniel Fischer, que es un emprendedor social argentino, Santiago Mantelli y Matías Mecuol, que nos acompañan en el programa todas las semanas. Te quería, para entender un poco lo que estás haciendo vos, Francisco, te quería contar cómo venía la conversación hasta ahora. Estamos hablando con Daniel Fischer sobre los obstáculos que un emprendedor social se encuentra al chocar con la burocracia, el desinterés y la corrupción en Argentina. A un emprendedor social que transita las avenidas de la administración pública, pero que trata de hacer mucho a pulmón, como se dice acá. Ahora, para cambiar un poco la magnitud del tema y el enfoque del tema, si vos tuvieras que describir una manera de tu trabajo, porque tenés un perfil bastante variado y rico, ¿para qué trabajas vos todos los días? ¿Cuál es el propósito de tu trabajo, de tu tarea? Bueno, buenas noches a Fischer y a todos tus colegas. No tuve la oportunidad de escucharlos. De mi lado, lo que hacemos todos los días, o tratamos de hacer todos los días, es desarrollar vehículos eficientes para vincular a comunidades rurales e indígenas en proyectos de alto impacto financiero, social, ambiental y de salud con capital global, ¿no? Entonces, eso implica un tema de empaquetamiento de proyectos para que sean realmente atractivos, pero más importante que eso, implica desarrollar confianza en un ecosistema donde se ha perdido la confianza, donde hay muchas inercias del sector privado, de algunos miembros del sector público, no todos, a nivel local, a nivel federal, de ir en contra de esto, ¿no? Entonces sí es un ecosistema que tiene muchos retos para impulsarse, al menos aquí en México, pero también hay grandes aliados que de alguna manera nos estamos dando cuenta de que todos vamos a el barco y no la sustentabilidad sí es importante para que todos sobrevivamos a largo plazo. Entonces es una batalla donde vas identificando aliados y adversarios y tienes que aprender rápido a identificarlos para no quedarte atorado, ¿no? Francisco, ¿tuviste alguna experiencia o intento de hacer algo en Argentina? Fíjate que, si mal no recuerdo, en el sur de Argentina y también de Chile, hay unas comunidades mapuches y otras comunidades indígenas, y también hay grandes potenciales de viento offshore para hacer energía de las olas, de los mejores del mundo. También hemos identificado que hay gran potencial de viento solar. Yo directamente no he tenido la oportunidad de trabajar ahí. Sabemos que ahora, o sea, que se ha
que se han explorado oportunidades de energía renovable. No he estado involucrado, pero sí conozco un poco de la historia indígena de ahí. Nosotros hemos estado mucho con el tema indígena en Centroamérica y México, y bueno, pero no he estado involucrado directamente. Francisco, buenas noches. Vuelvo un poco a la pregunta inicial de Gabriel, al comentario que él te hacía acerca del enfoque que venía teniendo la charla en los últimos minutos, sobre las dificultades, los obstáculos que un emprendedor encuentra en la clase política, en la burocracia, por cuestiones de corrupción, de desidia, de desinterés. Es una cuestión de... Estas dificultades pasan por una cuestión de escala, digamos, vos como inversor o como, digamos, ¿has tenido esa experiencia? ¿Has tenido esos mismos obstáculos? ¿O es algo que pasa nada más en los proyectos que se desarrollan a pequeña y mediana escala? Pero no tengo la ventaja de haberlos escuchado, pero permítame arriesgarme a al menos comentarte lo que está basado en mi experiencia. Lo que yo he visto que tiene más posibilidades de funcionar es empezar de abajo hacia arriba, es decir, no acercarse al sector público hasta que se tenga ya una alianza fuerte en las comunidades. En nuestro caso trabajamos con comunidades rurales indígenas, una alianza real, una alianza genuina a largo plazo, que a veces es difícil de hacer, ¿no? Pero cuando ya se tiene eso, se empiezan a tener otros aliados internacionales y locales que de alguna manera, inclusive cuando hay funcionarios o grupos que no sean afines a esto, empiezan a elevar la barra para que no lo bloqueen, es decir, se empieza a volver una fuerza por sí misma. Muy diferente es el escenario a cuando se quiere desarrollar un proyecto, al menos en mi experiencia, de arriba abajo, es decir, tratando de obtener el visto bueno o el apoyo o el soporte de agencias de gobierno de una idea y después bajarla. Y en nuestro caso, no sé en qué caso, hay mucho trabajo social de muy distintos ámbitos. El mío en el rural indígena, si lo queremos hacer al revés, es decir, primero arriba con el gobierno, no bajarlo, se convierte muy difícil porque necesitas pasar una aduana distinta a la que se empieza uno de abajo hacia arriba. No sé si me explico, y si no me explico, con mucho gusto lo trato de absolutamente de posicionar. Acá Daniel está sintiendo. Daniel, te invitamos a que sea un diálogo. Bueno, buenas noches, Daniel Fischer. Sí, coincido plenamente. La fuerza política real en realidad es de el pueblo hacia arriba. Pero de un pueblo como los Wichis, ¿qué poder de presión pueden tener? Bueno, cuando se unen, tienen su fuerza. El hecho, por ejemplo, de acercarles electricidad con energías alternativas, en este caso, bueno, viento dentro del impenetrable no hay, pero sí hay sol. Estamos hablando de unas comunidades indígenas que viven en el norte argentino, Francisco. Okay. Bueno, le acerca la posibilidad de la radio, por ejemplo. Y ellos pueden ligarse con las otras comunidades a través de las radios, que son radios wichis también. Hechas por wichis, dirigidas, habladas y hasta en su propio idioma. Entonces esto empieza a constituir una fuerza que, si bien no es muy voluminosa, no es muy grande, pero es un elemento para la organización. Es creciente. Ahora, Santiago, tengo una pregunta a vos por tu experiencia en otros temas de cooperación internacional. ¿Puede ser que la imagen de Argentina en el mundo, y sobre todo la autoimagen, es que caemos en esa especie de medio pelo, que no somos un país totalmente desarrollado, pero tampoco como tenemos el perfil socioeconómico de otros países de América Latina, y como quedamos en una especie de medio camino para el cual parecería que estas iniciativas como la que desde arriba, por decir desde lo global, encabeza Francisco, y desde abajo, desde lo local, Daniel, no son la forma, porque todavía hay un Estado más o menos existente acá. Sí, en general lo que pasa es que
para algunas líneas de apoyo o de cooperación, la Argentina queda fuera por algunos indicadores macroeconómicos que se dirigen a países que están en una situación más precaria económicamente, por decirlo de alguna manera. Pero también desde mi lado conozco experiencias donde me parece que desde el ámbito gubernamental, no me refiero a este gobierno sino a gobiernos anteriores, se han dejado de pedir líneas de apoyo, de financiamiento, de cooperación, hasta pareciera por un tema de orgullo. ¿De orgullo? ¿No? Y una vez trabajé muchos años con una cooperación alemana y la gente cuando se iba, levantaba la oficina en Buenos Aires, decían, nunca nos llamaron para pedirnos que nos quedáramos. Entonces, tal vez hicieron el amague de irse y bueno, se fueron, ¿no? Y la verdad es que a nosotros nos hubiera servido mucho que se mantuvieran. Se quedaron para la cooperación multilateral, trabajaban mucho en el Chaco, pero es una experiencia que yo tengo. Entonces me parece que por ese lado eso nos juega en contra y alguna impericia de la clase dirigente o política, que hay que, la verdad, saber buscar un poco, bucear en estas líneas de apoyo que hay y tejer estas alianzas estratégicas, ¿no? Francisco, te pregunto a vos, ¿hay países más verdes que otros, verdes en el sentido de con mayor potencial por las características socioeconómicas? ¿Vos hiciste foco en Centroamérica por la proximidad geográfica con México o por alguna otra característica de esos países? Es muy buena tu pregunta y muy amplia. Permíteme contestarla de esta manera. América Latina es de las mejores zonas del mundo para la energía verde y hay un tema muy interesante. Es una de las zonas donde hay algunos de los mejores recursos naturales para hidroeléctrica, solar, eólica, inclusive gas, petróleo, energía sucia. Están directo o indirectamente en comunidades rurales indígenas. Quizás Uruguay, Argentina y otros son excepciones, pero si te vas desde los chiles, mapuches hasta el norte de México, es una constante. Lo que ha faltado, y este es uno de los temas que a mí más me apasiona, es no la energía limpia como la meta, sino la energía limpia como un vehículo de estructuración de proyectos para un cambio social. Es decir, organizar a las comunidades en lo que le llaman Community Development Projects o cooperativas, que pueden ser rentables y tener un impacto financiero, social importante, que puedan tener la próxima generación de comunidades rurales indígenas derechos del tanto, option rights, como se le llaman, para crecer esas empresas, y que a su vez eso cambie las burbujas de desarrollo que se dan en estos países alrededor de estos proyectos. Creo que ese debe ser la meta. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca, en México, es uno de los mejores vientos del mundo. Tiene un nivel de viento casi de offshore, es decir, un nivel de viento que solamente se daba afuera en el mar, donde es el viento más fuerte. Y tienes miles de millones de dólares de inversiones, históricamente. Sin embargo, hay mucha pobreza todavía. Las comunidades y el sistema educativo no ha estado vinculado al proyecto. Entonces se han hecho burbujas muy rentables para grupos internacionales, pero el Estado ha estado un poco pasivo en su rol para involucrar a las comunidades. Recientemente, en algo que hay que decirlo, fue una coordinación con el gobierno mexicano, miembros de la Secretaría de Energía de México, ONGs, instituciones de educación superior, se organizaron para crear un programa en México de capacitación de comunidades rurales indígenas para que pudieran organizarse y crear cooperativismo para poder de alguna manera dar una alternativa de desarrollo a una visión muy vertical de cómo se hacen estas cosas, ¿no? Porque uno de los peligros de esta revolución verde es que se hagan burbujas de desarrollo y rodeadas de pobreza, un poquito como sucedió al principio en Nevada con los casinos, ¿no? Que hacías unos grupos de dinero, pero se iba todo el dinero a otras partes y las comunidades nunca se enteraban ni participaban en el desarrollo. Entonces, la energía limpia como un pretexto para organizar a las comunidades y hacer esto. Creo que es muy importante, y con eso termino mi punto, poner ejemplos, así como en las casas, en las familias,
poner un ejemplo o 2 o 3 en América Latina de grandes proyectos de alto impacto que las otras comunidades de otros países hermanas de América Latina vean y tomen como ejemplo o modelo a seguir para que se organicen. Creo que eso puede tener mucha fuerza en nuestra región y creo que eso es lo que falta. No hay muchos proyectos grandes donde las comunidades sean dueñas o codueñas, pero creo que ahorita es el momento. Hay internacionales que están interesados en eso. Hay gente con autoridad moral en esas zonas que sí les interesa, tiene un interés genuino con las comunidades. Entonces creo que es una oportunidad de cambiar un poco el paradigma en el desarrollo de proyectos de la región. Una pregunta personal, Francisco, porque una de las cosas, vos decís ahora es el tiempo, pero yo sé que vos venís luchando hace varios años con estos temas, y por otro lado sé que Daniel acá presente también, y deben seguramente pasar momentos de decepción, de frustración. ¿Qué tipo de apoyo necesitan de la comunidad en general, no del Estado en este caso, para seguir adelante? Por ejemplo, una mayor visibilidad, supongo, algún tipo de voluntariado. ¿Qué necesitan para no sentir que esto es una tarea quijotesca que al chocar contra los mismos molinos de viento permanentemente se hace prácticamente imposible? Francisco. Daniel, ¿tú primero? No, adelante, Francisco, por favor. Fue tan clara la pregunta que ninguno entendió, así que... Sí, no. Bueno, ¿cómo se convencen para continuar cuando están frustrados? Pongámoslo así. Bueno, yo soy entonces el primero en compartir mi frustración. Mira, yo creo que obviamente tienes que tener una pasión por esto, tienes que tener una pasión y tener más o menos claro que esto no se va a dar de la noche a la mañana. Es decir, los cambios de este tipo de modelo económico de atracción de inversiones toma tiempo. Y a veces sí se necesita tener aliados internacionales. En el caso de México, el capital de energía limpia el capital importante, es internacional, por las tasas de interés en México, por el know-how en el tema de lo verde. Nosotros estamos muy apalancados en Estados Unidos y en Europa. Entonces, una de las ventajas de eso es que nos llevan 1 a 2 décadas en experiencia en tecnología y en capital un poco más barato. Y si le presentas proyectos bien empaquetados, le dan interés. Déjame darte un tema que es interesante, relativamente reciente del mundo financiero, energía limpia. Hay mucho dinero en este tema, hay mucho dinero. Sin embargo, las oportunidades pues se tienen que seleccionar bien. Ahora ciertos fondos de pensión, ciertos inversionistas, no solamente quieren ver el ROI, el Return of Investment, el retorno de la inversión, sino que también quieren el retorno social de la inversión, es decir, monetizar en dólares cuántas vidas realmente cambiaste, cómo mejoraste la salud de gente, qué oportunidades concretas les diste a la siguiente generación más allá de peleo. Entonces empieza a ser más interesante las métricas de ciertos fondos de pensiones que no están generalizados, pero es creciente ese número, que está viendo también ese tema. Entonces, eso es por un lado. Entonces, cuando un gobierno local empieza a ver que hay participantes fuera del gobierno que están interesados igual que ellos o a veces más que ellos en algunas regiones por ese desarrollo social, entonces el gobierno empieza a tratar de ser un aliado de eso, si es que no quería hacerlo. Cuando ya tenía la intención de serlo desde antes, bueno, es un aliado desde el principio. Pero eso es una de las maneras, digamos, de atacar esa frustración. Creo que en el caso mío, en lo particular de nuestros aliados en México, ha sido tener la oportunidad de estar trabajando de afuera de México en México para poder apalancar estas cosas. No sé si lo estoy complicando más la respuesta, pero realmente en el tema mexicano sí ha servido mucho poder traer ese know-how, esa credibilidad, ese acceso a capital social de fuera que apenas está creciendo en México, que nos ayuda a crear la confianza en las regiones rurales indígenas de que se puede lograr algo
de que no vamos a romper una esperanza, de que no vamos a replicar un modelo más sofisticado de explotación, y en ese ir y venir se van haciendo aliados para ir a avanzar. Pero obviamente es un modelo contracorriente todavía. O sea, es como que en México importás prestigio y eso te abre puertas, prestigio de instituciones que si fueran locales encontrarían más obstáculos, ¿entendí bien? Sí, y también otro tema, o sea, hay mucho rechazo, no hay que olvidar, no sé en Argentina, pero en otros países de Centroamérica y en México hay mucho rechazo de antemano a cualquier proyecto, porque hay la percepción de que se va a venir a desplazar a comunidades y al final de cuentas terminan peor las comunidades que antes del proyecto. Entonces el ecosistema le ha faltado dar soluciones a esto, es decir, elevar del punto 0.5 al punto 0.6 las regalías a una comunidad no es suficiente ya. Se necesita otro modelo sustentable, sostenible, para que las comunidades puedan beneficiarse también de esto, pero sin que necesariamente esto le quite beneficios al proyecto per se, sino al contrario, lo puede beneficiar más a largo plazo. Entonces, sí es importante entender esa dinámica. Daniel, vos transitas lo que se podría caracterizar como un árbol particular o varios árboles locales, ¿no? ¿Cómo ves este bosque que está presentando Francisco? ¿Tenías noción de esto? Cuando él dijo que hay mucha plata potencialmente destinada a estos proyectos. Sí. ¿Tenías esa percepción vos también? Sí, tengo esa percepción. Yo, quiero también responder lo que preguntaste de las frustraciones. Nosotros no nos podemos dar el lujo de frustrarnos. Ya estamos acostumbrados al sistema y sabemos que es una lucha permanente. Respecto de los fondos estos, yo sé que en Europa las tasas de interés son 0 y en Suiza las tasas de interés son negativas. O sea, uno paga por tener el dinero en el banco. Entonces, obviamente, eso genera que inversores busquen formas más rentables para proteger su dinero, su capital, pero también tenemos el problema de la confiabilidad, que yo creo que es uno de los problemas que tenemos en Argentina. No es un país confiable, estable jurídicamente, entonces la gente, aunque tenga una tasa negativa para su dinero, la deja porque no la pierde. ¿Y esto de importar prestigio, acá funcionaría nuestra cultura, esta alianza? Porque Francisco estuvo muy involucrado con referentes importantes de la Universidad de Harvard, sus oficinas están en Washington, ¿no? O sea, él está haciendo un trabajo verdaderamente internacional. Yo creo que jerarquiza, sí. y eso abre, como planteaba Francisco. Pero no depende mucho del gobierno de turno también, porque me parece a veces que depende del funcionario de turno más que del gobierno. Es de la persona que está encargada del área. Pero van desde una fascinación por todo lo que es foráneo a una sospecha y rechazo automático. O sea, no hay término... Bueno, en Argentina hay algo que a mí sí me molesta, no me frustra, pero me molesta, cuando uno presenta algo nuevo, y no solo es mi caso, sino por ejemplo la Universidad de La Plata, que desarrolló un sistema para detectar elementos contaminantes dentro de los alimentos para los celíacos, y cuando fue a registrarlo para que pueda ser usado, le preguntaron si eso se usaba en Estados Unidos. Eso es una pregunta muy normal. ¿Lo que vos traes se usa en Estados Unidos? No. Entonces no sirve. Pero eso... Entonces yo creo que importar prestigio real, sí podría servir y ser una ayuda muy importante. Yo tengo la imagen de Tompkins, era el que compraba tierras, y que... Sí. Que hasta que nos convenció de que venía con buenas intenciones, ¿no? Sí. Creo que se murió. Y ahora se está haciendo un gran parque nacional de cientos de hectáreas con las tierras, con uno de los acuíferos más grandes de Latinoamérica, ¿no? Sí. Con las tierras que él donó. Pero generó muchas resistencias internas. Y muchos comentarios adversos y tendenciosos y todo. Bueno, porque una cosa que sucede es que en determinado momento los emprendedores dejan de buscar ya la ayuda, la asistencia o la sociedad con el Estado, con el ámbito público, sino se manejan directamente con el ámbito privado. Si tienen medios propios, mucho más. Yo en esto como que tomo un par de apuntes como para hacer un balance de algunas cosas que quiero que queden resaltadas de lo que mencionaban Francisco y Daniel. Por ejemplo, que es más fácil buscar ayuda afuera que en el propio estado local, que
me gustó mucho el enfoque de lo que planteaba Francisco sobre estos indicadores para convencer a los inversores de nueva... El retorno social. Exactamente, que son tal vez gente que pueda estar escuchándonos, que tenga este tipo de proyectos sociales, que no los contemple y que les pueda dar un salto cualitativo para buscar fondos. Entonces, como que son un par de datos que para que nadie se desanime y también le puedan dar esa vuelta de tuerca para perfeccionar el proceso. Francisco, tenemos un minuto, te quería hacer una última pregunta. ¿Te consideras un cineasta ya también? Porque Francisco estrenó un documental hace poco. Contanos un poquito del documental, sobre todo del enfoque y el tema de la educación. Tenemos un minuto. Sí, pues mira, básicamente hicimos un programa de liderazgo comunitario con la Universidad de Harvard, inversionistas, apoyado por la Secretaría de Energía de México, que vio un valor importante en esto, y creamos un documental sobre esa historia. Es una historia de los profesores rurales que atrayeron a comunidades rurales indígenas a proyectos importantes de energía verde, cómo se están desarrollando, y va a ser una premiere este sábado aquí en México. Básicamente es una historia que creemos que inspira y que la hicimos con la esperanza de que estimule al ecosistema de innovación de México, de innovación social, de innovación energética, para que vean que no se necesita estar en Harvard o en la elite de un país para desarrollar grandes proyectos. Es decir, que realmente se puede acceder a grandes oportunidades si se organiza la comunidad y se vincula con la academia. Y se llama Cambio de Paradigma. Quizás en algún momento podemos ir y presentarlo por allá a través de ustedes, Gabriel. Por favor, sería un gusto tenerte acá. Y queremos comprometerte para sacarte en un programa futuro, porque nos interesó un poquito profundizar bastante más en esto que dijiste de el eje, la energía limpia, pero el propósito, la transformación social. Y ojalá puedas hacer algo en nuestro país. Sabemos con certeza que el nivel de desarrollo no va a ser impedimento, la necesidad la vamos a tener, y tenemos buena gente capacitada como Daniel Fisher, que seguramente se beneficiaría por tener aliados internacionales de tu calibre. No, sería un placer. Toda América Latina, los países hermanos, hay muchas cosas en común y hay mucho que aprender entre todos, así que cuéntame como un aliado y va a ser un placer estar ahí con ustedes. Gracias, Francisco, gracias, Daniel, por estar con nosotros aquí, y seguimos la semana que viene. Un gusto. Un abrazo grande, Francisco, y fuerza. Un abrazo, ánimo, buenas noches. Chao, buenas noches.